Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio. Recuerden que antes de ver este episodio es muy importante que si están viendo este episodio en YouTube se pueden suscribir a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para que les llegue cada vez que tenemos un nuevo episodio y también seguirnos en Spotify. Hoy tenemos un gran tema y tengo una invitada de lujo que va a estar hablando sobre diferentes temas a nivel empresarial y por supuesto a nivel de empleo, que es la parte de Cindy. Para eso hoy tengo a Vanessa Gibson. Gibson. Ajá, Ujú. ves, casi me olvida. Sí. Gibson Forbes. Bienvenida, Vanessa. Ay, muchas gracias, Carla, por abrir el espacio y darme la oportunidad de compartir en esta No, tarde. gracias por venir y estar aquí, Todo gusto. porque ahora me estabas contando detrás de cámaras que andas un poquito enferma, pero Sí, todo bien. todo bien, todo bien. Súper. Vanessa, quiero empezar con esta pregunta y Ujú, para todas las personas que nos escuchan, Cinde. ujú. Muchos escucha de Cinde en noticias, en medios, pero quiero que le expliquemos a la gente qué es lo que hace Cinde y en qué trabajan, porque a veces la gente dice, ah, sí, los que hacen las ferias de empleo, me imagino que Sí. así lo relacionan, pero quiero que le expliquemos a la gente un poquito qué es Cinde y cuál es su función pues en el país. Quisiera, si me lo permiten, devolvernos a los orígenes de Cinde, Ajá, porque creo que es ahí donde sale todo. excelente. Cinde, cuando se funda como una iniciativa privada, sin fines de lucro, apolítica, se funda en 1982 y es un año muy particular. Es el año en el cual Costa Rica estaba pasando por la crisis económica más fuerte que ha Ujú, tenido en su historia, sí. que se prolonga ahí por varios años más en los 80s. Y un grupo de empresarios costarricenses, aprovechando que en Costa Rica estaba una representación del Departamento de Estado, logra un fondo Ujú, para fundar esta entidad, que es la Coalición Costarricense de Iniciativas de Desarrollo, sí. y que en sus inicios tuvo múltiples áreas de trabajo. Se trataba en ese momento, en el 82, de sobrellevar la crisis, pero además de transformar la economía del país. Nada más para que tengamos una idea, en los 80s, en 82, 84, más del 90% de nuestras exportaciones venían de 4 productos: Mm, café, banano, azúcar y carne. Cualquier situación de sobreproducción en Brasil, sobreproducción en Ecuador, de cualquiera de estos productos, significaba un reto para Costa Rica, un país que mm, además, pues, obviamente tenía una capacidad productiva y demás muy particular, y siguiendo, por otro lado, digamos, lo que eran las recomendaciones de la CEPAL en ese momento de sustitución de importaciones. Entonces, cuando entramos a la crisis, realmente había que transformar la economía. Entonces, esta organización, que es una asociación, es una ONG, ujú, nace con el espíritu de acompañar al país en esa transformación. Y se tuvieron múltiples sombreros, qué sé yo, mm, la traída de todos los expertos taiwaneses que comenzaron a trabajar para transformar muchos de los cultivos tradicionales en macadamia, follaje y demás, pasaba por Cinde. ujú. Es más, había un famoso programa que se llamaba RATAC, que yo fui beneficiaria, que era la traída de textos universitarios a un costo más, Sí, más cómodo, accesible. más accesible. Había que ir hasta allá, ahí por el puente Juan Pablo II, pero los libros costaban una tercera parte. Ah, sí. Entonces, todas estas iniciativas son las que arranca CINDE. Con el paso del tiempo, muchas de estas actividades se van trasladando a los organismos que corresponden. Y ya por ahí de los 90 y particularmente ya llegando a los años 2000, se define que CINDE asuma el rol de la agencia de promoción de inversión del país. Claro. Lo que significa es dedicar los recursos que tenía para salir del país a tocarle la puerta a empresas Ujú. para que decidieran abrir una operación en Costa Rica. Ya en el paso del tiempo hemos estado ya 43 años y hoy por hoy somos una agencia privada. La agencia oficial es Procomer y Cinde es una agencia privada de atracción de inversión extranjera. ¿Cómo llega Vanessa a Cinde? Porque en ese momento de los 90, 2000 es cuando aparece Vanessa en la parte de Cinde. Sí, yo llego Son exactamente, son más 26 años 26 hoy, años, sí. ¿verdad? Y yo llego en 1998, referencias de mis compañeras de la U, Ah, que en ese momento yo estudié economía, ujú, entonces necesitaban a alguien en la parte de investigación, que era lo que más me gustaba en ese momento. sí. Estar detrás de bambalinas, haciendo investigación económica sobre los sectores y demás que se tenían que hacer. Entonces, en ese momento, en el 98 que ingreso, estaba yo en esa dinámica, ¿verdad? De estar, de todo lo que es el trabajo que se hace para identificar, bueno, cuáles son los sectores que son buenos Ujú, para Costa Rica,
si esos son los sectores, cuáles empresas dentro de esos sectores había que ir a buscar. Y en el año 2000 particularmente, CINDE sufre una reestructuración y se define de que se iba a coordinar la gestión de promoción por sectores, Ujú. ya no en términos generales. Y yo tuve la oportunidad muy interesante de ser asignada como gerente de sector servicios ¿Cuándo entraste? al 2 años de haber Así, entrado. súper rápido. Súper rápido, ¿verdad? Y era porque había 6 empresas que nadie conocía, nadie Ajá, sabía qué hacían, ajá. y había que atenderlas, porque se vio la oportunidad de que efectivamente este sector creciera. Ujú, Yo lo digo como, y tuve la bendición porque crecí y me desarrollé profesionalmente junto al sector servicios, que en el año 2000 eran 6 y hoy es el grupo de empresas más grandes que el país ha traído. Son más, ya casi las 270 empresas las que se han instalado. Por ser más conocimiento intensivo, es la que más empleo genera en el país, ujú, es la que más retos le ha traído al país, porque sí, hemos logrado atraer empresas, pero una de las cosas particulares de atraer empresas en el sector servicios es que son empresas que buscan un talento formado y bilingüe. Y ujú. es ahí donde todo el mundo escucha que Cindy habla de 2 cosas, empleo y talento Ajá. y, bilingüismo, ¿verdad? Ujú, Bueno, ahora hablamos más de multilingüismo porque nuevamente, por estas cosas de la vida, digo yo, el país se ha logrado posicionar no solamente como un país bilingüe, sino además multilingüe. Y entonces, desde acá se proveen servicios en portugués, en francés y en ujú, muchos otros idiomas. ¿Cómo? No sé. ujú. Pero bueno, somos un país que es reconocido a nivel internacional y pues hemos gozado de la oportunidad de traer más empresas en ese sector y varios, y el sector de manufactura avanzada y el sector, por ejemplo, de dispositivos médicos que ya mucha gente ya Sí, que conoce. bastante. Y eso me lleva a preguntarte cómo funciona, Vanessa, ese proceso de cuando traen una empresa internacional al país. Porque tal vez dices, éramos al principio unas cuantas, ahora somos esta cantidad. ¿Cómo es ese proceso? Porque me gustaría que le contemos a la gente cómo Claro. hace Cinte para traer ese tipo de compañías al país. Fíjese que es una de las labores más interesantes porque no hay una sola fórmula, Mm, ¿verdad? Cuando en los 90 Cinde comienza a tomar más empuje hacia la atracción de inversiones, lo primero que había que hacer es definir la marca. O sea, salíamos a eventos y todo el mundo decía, ah, Puerto Rico. Y uno es como, ajá, no, Costa típico. Rica, ¿verdad? Sí. No nos ubicaban. El país estaba bien posicionado en otros temas, pero negocios no era necesariamente el fuerte de Costa Rica en ese momento. Entonces, mucho era construir la marca. Y uno de los elementos que también, además del esfuerzo de analizar, entender cuáles empresas, qué empresas, mucho del trabajo que hacemos es entender esta empresa con estas características, sí, tiene oportunidad de estar en Costa Rica y que Costa Rica les sirva bien para sus objetivos, ¿verdad? Porque Sí. no podíamos atraer empresas que requerían de talento o de condiciones que no tenía el país, porque lo Ujú, peor que le puede pasar a un país es que una empresa salga mm, con una mala experiencia, claro. ¿verdad? Pero lo que fue interesante es que en ciertos sectores, particularmente el sector médico, donde están las manufacturas de dispositivos médicos, es un sector muy particular, tiene ciertas características tales que, como es un sector, la manufactura está altamente regulada, no son muchos los países en el mundo donde se manufacturan dispositivos. Ujú, Entonces, ya los países en donde se comienza a desarrollar esa industria, hay una teoría en economía que se llama líder seguidor. ujú. Y eso es lo que sucede, por ejemplo. Cuando ya comienzan a llegar empresas de un nicho, las demás lo comienzan a seguir. Porque si ya está una empresa con estas Sí, ya dio el características, ejemplo. ya dio el ejemplo y demás. En el caso de servicios, igual, había un tema de proximidad geográfica, hasta afinidad cultural, ¿verdad? Con Estados Unidos, que, para bien o para mal, las empresas sentían que el tico no era como tan adverso, Mm, ¿verdad? Y no reñía las culturas a la hora de dar los servicios y demás. Entonces, el sector servicios se fue creo que fortaleciendo. creo que hasta los horarios, inclusive, es un beneficio también con Estados Unidos. Total, porque desde Costa Rica, efectivamente, dependiendo de la estructura, se le da atención desde la costa este hasta la costa oeste, ¿verdad? Entonces, Sí. ese es un beneficio que si nos ponemos a medir los grandes países fuertes en servicios, Filipinas, India y demás, Ujú. están al otro lado del mundo y conlleva, ¿verdad? Un ajuste de los horarios muy complicado.
Pero en efecto, yo creo que Cinde y particularmente el país ha logrado afianzar las condiciones que le han permitido ser muy exitosos en estos sectores. No son muchos sectores, Ujú, porque tampoco somos un país tan grande, tan diverso, que nos permite de alguna manera focalizar mejor el esfuerzo claro. y generar mayor impacto. ¿Cómo trabajan para crear esas habilidades en los costarricenses y con quién hacen esas alianzas? Bueno, con universidades, me imagino, con institutos, porque se vuelve atractivo para la Ujú. empresa el tema del idioma, el tema de las habilidades, pero ¿cómo trabaja Cindy en conjunto ese tipo de cosas? Bueno, en el departamento en que yo laboro, que es Clima e Ujú. Inversión, muy sugestivo el título. La gente lo entiende cuando No, decís, no, ahorita la lo vas a gente piensa que explicar. o soy meteoróloga o Ajá. algo así, pero nada que ver. Clima e Inversión tiene que ver, y en el contexto de lo que es atracción de inversión, las empresas necesitan condiciones país para poder operar, o sea, necesitan un clima de inversión propicio. Ujú, Las leyes, las condiciones laborales, el talento, la infraestructura, etcétera. Entonces, el área en la cual yo hoy laboro, y con un equipo extraordinario de gente, lo que hacemos es, por un lado, escuchar ujú, las quejas, ¿verdad? Porque claro. constantemente las empresas nos retroalimentan, ¿verdad? Y Ujú, nos sí, ese dicen feedback. muy buenos feedbacks, ¿verdad? De cómo están las calles, cómo está la infraestructura de conectividad, cómo está el talento, etcétera. Entonces, aun cuando todo el mundo piensa en cine, piensa en una feria de empleo, realmente Clima e Inversión trasciende a Sí, es más allá mucho del más talento, amplio. ¿verdad? Porque las empresas necesitan varias condiciones. Entonces, lo que nosotros hacemos es aprovechar el proceso de listening que tenemos con las empresas. Ujú, Somos muy proactivos en escucharlas, uno a uno, y además hacemos grupos de trabajo. Entonces, por ejemplo, sector servicios. Hay un grupo de trabajo de todas las HR managers. ujú. Nos reunimos con todos los gerentes generales de vez en cuando para darles el espacio para retroalimentarnos sobre el Sí. país y sobre las condiciones y de alguna manera también hasta copensar, ¿verdad? Codefinir qué son esas alternativas. Y en el caso de talento, creo que el énfasis que le estamos dando a talento es porque si hoy Costa Rica puede competir con el resto del mundo es por el talento que tiene, ¿verdad? O sea, nosotros somos un país relativamente pequeño en el centro de las Américas, carecemos de una serie de escalas y demás que otros países tienen, entonces el nicho en el cual nosotros vemos el valor agregado que Costa Rica le genera a las empresas nuevas es la diferenciación que tenemos a nivel de talento. Y por Ujú. eso es que tenemos que trabajar muy de la mano con la academia. Trabajamos con un Ministerio de Educación Pública, con el INA, trabajamos con las universidades, Sí. eh, mucho, devolviendo mucho de esa retroalimentación que ellos necesitan tener, cómo actualizar los currículos, qué carreras nuevas deberíamos de tener en el país, ¿verdad? A veces Ujú, llegan empresas, comienzan a operar y nos damos cuenta de que requieren una carrera que no existe en el país, ¿verdad? Y ahí es donde la alianza con las universidades, con los colegios técnicos, con instituciones incluso privadas y universidades privadas, obviamente, nos permite entonces ir avanzando en esa propuesta de valor que tiene el país. Entonces, el ujú, clima de negocios o el clima de inversión es el que nosotros tratamos de fortalecer para que las empresas no solamente lleguen, ujú. porque esta discusión del huevo y la gallina siempre es complicada. A veces se nos pregunta, ¿qué es más difícil, traer una empresa nueva o retenerla? Yo creo que es mitad y mitad, ¿verdad? Porque convencer a una empresa, y por cierto, el proceso de contacto, encantamiento, Ujú, sí, ese enamoramiento. convencimiento, em, mm, yo he tenido experiencias de empresas que llevamos 10 años en ese proceso. No es una cosa que sucede que todo el mundo piensa que es como, yo llamo hoy, pasado Ajá. mañana me dan una cita y 3 meses después están instalados. Sí, Hay o que es un empresas, periodo específico, ¿no? 6 meses. ¿No? Ujú, Todos estos proyectos son espacios de oportunidad. Digamos, en las empresas de manufactura, por ejemplo, dependiendo del país de origen y demás, sus modelos de, planeamiento de nuevas operaciones son de 5 o 10 años. Entonces, usted no entra en el ciclo de esos 5 años, tiene que esperar otros 5 años para para ¿verdad? volver Para a volver. O que suceda algo imprevisto. Hay un boom en su mercado y necesita más capacidad. Pero el llegar en el momento exacto, cuando hay un proyecto para Costa Rica, es uno en un millón, ¿verdad? sí. Entonces, lo que hace, la organización es crear estos contactos, alimentarlos, ¿verdad? Uno
los llama, les da seguimiento, Si tenés reuniones. reuniones. Yo he tenido experiencias en donde la persona que era mi contacto fallece, se Mm, pensiona, hay que comenzar y hay que desde empezar otra vez el cero, ciclo. Ah, el sí. ciclo, ¿verdad? Porque hay que o cuando, por ejemplo, una empresa es adquirida por otra. Entonces, la que está aquí o la que estaba pensando venir acá, tal vez estaba muy avanzada en su proceso de entendimiento del país, bueno, pero ahora le pertenece a otra empresa o más grande o más sofisticada y más, y hay que empezar el proceso de nuevo. Ujú. Entonces, es bastante interesante. Se requiere de muchas capacidades de paciencia, resiliencia, ¿verdad? Porque en la mayoría de los casos, de cada 10 contactos, 20 le dicen que no a uno, ¿verdad? O Sí. sea, la mayoría de las veces como, no, Costa Rica, no, yo no tengo ningún proyecto. Pero uno va dándole seguimiento y uno no puede desistir en la primera, Sí, se ir mantiene. demostrando con el ejemplo también, me imagino. Total, total. La ventaja que tiene hoy Costa Rica, que yo lo puedo decir ya después de 20 años, es que antes teníamos que descubrir el agua tibia con ella. Ahora hay lo que llaman un proven track record, porque hay tantas empresas ya instaladas haciendo cosas tan diversas que, bueno, ya hay un proven track record, entonces el competidor viene porque, mira, mi competencia está ahí, le está yendo bien. Sí. El referral, que es lo que nosotros llamamos. Hay referral en positivo y en no tan positivo cuando se trata de empresas que compiten, Ujú. ¿verdad? Pero eso nos ha ayudado muchísimo. Súper. Carreras, que ahorita estabas tocando ese tema. ¿Quieres agüita? Te iba a preguntar. Sí, gracias, Toma agüita tranquila. Mientras yo estoy preguntando, tome agüita. gracias. Carreras que ahorita hablaba sobre ese tema, que Ujú. es muy importante. Y yo creo que siempre se habla sobre eso, ¿verdad? Que carreras de ciencia, que tecnología, que son las carreras que demanda el mercado, pero yo quiero escucharlo de las palabras de Vanessa, cómo está el mercado actualmente y qué están pidiendo las compañías internacionales en toda esa nueva como oportunidad. Vamos a ver, el tema de carreras ha pasado por etapas también, ¿verdad? Y se ha Claro. sofisticado bastante. Hace unos 5, 6 años hablábamos de las carreras STEM, Ujú. pero se malinterpretó el tema de STEM. STEM no es una carrera, no es las siglas lo Sí, denominan, pero lo que uno tiene que entender que es un reto para las estructuras, que te acerques al este, micrófono. Ahí perdón. está, tranquila. El problema de los modelos educativos es que son muy tradicionales y STEM debería ser una transversal. Estúdiame, música, también tiene que ver con STEM. Sí. Estudia, no sé, filosofía, también tiene que ver con STEM. Ujú. Es casi una nueva manera de pensar en la cual, incluso si nos ponemos en este momento a ver qué es lo que está sucediendo en el mundo, con toda la Gen AI y todo lo demás, los chicos lo que necesitan es tener otra base de aprender y de interactuar con su entorno. Ujú. Entonces, todos sabemos, ¿verdad? Los chicos de hoy en día son digitales, no solamente redes, pero todo lo pueden resolver Sí. y además de una alta autoestima, Ujú. ¿verdad? Pero entonces, ¿qué es lo que viene a hacer inteligencia artificial y estas cosas? A complementar, son cobots, ¿no? Ujú. Es colaborar. Ujú. La gente tiende a pensar de que si no estudia ingeniería no tiene oportunidad en el mercado laboral, no, porque el mercado laboral hoy se ha hecho tan sofisticado que usted puede haber no estudiado, uno, digamos, vayamos al extremo, Ujú. y adquirir ciertas competencias y ciertas habilidades que lo potencializan en un área única, ¿verdad? Y eso lo vemos con chicos e incluso gente mayor que vuelve al mercado, se reinventa, ¿verdad? Y pues, perfecto. Lo otro es el tema de los cruces, Ujú. ¿verdad? Y lo vemos mucho en las ferias. La gente llega a la feria y me dice, es que yo estudié leyes, yo tengo que trabajar como abogado. Yo le digo, pues, como abogado tal vez no, Ajá. pero porque usted tiene esa base de estructura regulatoria, tiene ese mindset y tiene todo lo que usted aprendió siendo abogado, usted lo puede aplicar en una gran cantidad de áreas. Por ejemplo, ciberseguridad. Usted se pone a pensar y los abogados están hechos para la ciberseguridad Es porque cierto. todo tiene que ver con ¿verdad? Todos los requisitos de seguridad que necesitan los sistemas, demás, y al final es un montón de requisitos legales Claro. y demás. O, por ejemplo, la gente que estudia medicina, ¿verdad? Si no soy doctor, no puedo. No, y hay una gran cantidad de áreas de trabajo. Una de las industrias que hoy crece de manera exponencial a nivel global, particularmente después de la pandemia, y todos lo sabemos, es wellness.
Ujú. ¿verdad? Demasiado. Demasiado. Todos estamos ya un poco más tocados, ¿verdad? Después de la pandemia. Y hay una serie de áreas en donde los profesionales en la salud pueden aportar. Lo hacen presencialmente, lo hacen de manera virtual. Entonces, es como uno se sale de la caja estricta de la Ujú. carrera y se vuelca al ecosistema en el cual el mercado laboral está funcionando. Entonces, no es casarse con el título, ¿verdad? Y Ujú. sí, yo estudié economía y yo estoy aquí haciendo algo que sí tiene mucha relación con la economía, pero digamos que tiene sus matices, pero la gente tiene que reinventarse. Y en ese Ujú. reinventarse, además, tiene que ver con mantenerse activo adquiriendo competencias nuevas, que es el otro reto que tenemos como sociedad. Ya la gente piensa que porque salió de la U, terminó, se salió del cole, ya Y ya terminó está ahí. y ya está ahí. Y estamos en una competencia contra nosotros mismos para poder mantenernos pertinentes en el mercado. Eso me lleva a pensar, y me corrige si no es así, de que ahora hay una demanda tan distinta a lo que tal vez era hace tantos años, Ujú. que ya solo un título universitario sí te va a ayudar en muchas cosas, pero te da la oportunidad de estar en otras áreas por completamente Total. distintas con la base que usted tiene. No, total. Y eso hace que es muy interesante. A nosotros Sí. nos llaman muchas personas ahí así. Bueno, ya desde que ya esto se virtualizó, como que no entran tantas llamadas, pero cuando teníamos una central, a nosotros nos llamaban las mamás, las abuelitas, las tías, los primos de muchachos que iban a entrevistas y que no les iba bien. Y me decían, Ujú. vea, es que doña Vanessa tiene 3 títulos, 4 certificaciones, Sí, etcétera. tiene Y uno dice, todo. tiene todo. Y al final se resume muchas veces en que las personas adquieren estos conocimientos muy formales, pero dejan de lado sus habilidades esenciales o blandas o como les llamamos. Sí. Y mucho de la retroalimentación que recibimos de las empresas es eso. Entra un muchacho con menos educación, pero es un rockstar y se llevó el puesto. Y Ujú. el que estudió varios años, pero que tiene como esa estructura tan formal y no se sale y no se replantea en el contexto en el que está, no necesariamente le va bien. Y eso me hace pensar también que las universidades tienen que cambiar mucho como esa estructuración de planes de estudio. Las universidades, el MEP, porque hay que comenzar a formar a los chicos ahora. Bueno, ni siquiera es formarlos, es potencializarlos. Claro, Porque todos nacemos con nuestras competencias, nuestras habilidades y podemos aprender otras, pero estamos en el sistema tradicional en donde, ¿verdad? todo es muy cuadrado. Todo es muy cuadrado y que al contrario, en muchos casos nos reprimen esa otra parte. Ahora la dinámica es sacar todo lo que tengamos en el baúl o en la caja de herramientas que llaman habilidades, porque eso es lo que las empresas están buscando. Y tiene sentido si nos ponemos a pensar, Carlita, porque de ahí, si ya por sí la inteligencia artificial está resolviendo la parte manual o táctica, lo que necesitamos de los seres humanos es que hagan la parte que no puede hacer Ujú. la inteligencia artificial, que es la interpretación del ambiente, que es el llevar el análisis a otro nivel, más, ¿verdad? Aunque sé que muchas plataformas de AI son súper sofisticadas, pero siempre hay una parte que el ser humano aporta. Y es ahí donde tenemos que encontrar ese nicho, ¿verdad? Y Claro, en todas las áreas hay nichos, y esa habilidad. totalmente. ¿Cómo cambió el mercado en Costa Rica con la pandemia, Vanessa? Fue impresionante. Es vamos a ver, habían tendencias que ya se venían dando, nuevamente la tecnología y demás, la inteligencia artificial, había hecho que muchas empresas incluso comenzaran a incursionar en lo que nosotros llamamos trabajo virtual. No es teletrabajo, Teletrabajo. es Ujú. trabajo virtual. A usted Ujú. lo contratan bueno, lo contratan en una plataforma y lo Ujú. despiden en la plataforma, ¿ok? Para Sí, sí, todo el como ciclo. por Teams o algo así. Exactamente. Pero en ese contexto, la pandemia vino a acelerar mucho de estas tendencias, como ya sabemos, y Costa Rica no fue, y Costa Rica particularmente tiene un, o sea, de verdad que estamos saliéndonos mucho del molde, Ujú. porque cuando muchas empresas 2 años después decidieron, no, ya todo el mundo de vuelta en la oficina, la población que trabaja en muchas de estas multinacionales, por ejemplo, el sector servicios, más de 250 empresas, la edad promedio es 26 años. ¿Usted cómo le explicaba a un muchacho que se devolviera a la oficina después de estar 2, 3 años en la casa? O sea, Sí, es un sector que en mucho se ha tenido que replantear y nos llaman muchas corporaciones, nos dicen, vea, yo en casi todas mis operaciones en todo el mundo he logrado
más del 80% de vuelta a la oficina. Costa Rica no lo estoy logrando. Entonces, es que hay un tema generacional, Ujú, claro. ¿verdad? Y ya se probó de que se podía, entonces, ¿cuál es la Es razón? como, ¿por qué me va a volver a la oficina si todo lo he Exactamente, hecho bien desde aquí? exactamente. Y hay perfiles por ejemplo, hoy por hoy, todo lo que son perfiles en tecnología son personas que se saben tan valiosas que ellos establecen las condiciones. Yo trabajo desde la casa. Entonces, si usted quiere este arquitecto en software y con estos años de experiencia, estas certificaciones, perfecto, pero yo trabajo desde la casa. Entonces, Mm, esta dinámica hace que efectivamente las empresas tengan que replantear su status quo global para un país en el cual la demografía, las condiciones, etcétera, es muy diferente. qué interesante. Sí. Me imagino que la posición de Cinde con virtualidad y con teletrabajo es un sí a todo. Total, porque vamos a ver, así como para algunas empresas, sí, es cierto, es súper complicado, ¿verdad? Porque sí necesitan, por ejemplo, cuando manejan información sensible, Ujú, ¿verdad? Pero bueno, hasta eso se han encontrado maneras de de resolver, pero trabajarlo. de trabajarlo. Las empresas de manufactura evidentemente no pueden devolver, ¿verdad? Es Tienen que estar en la distinto. planta, pero en servicios hemos visto de todo. Como les digo, hay empresas que son totalmente virtuales, ¿verdad? Lo que tienen son oficinas para que la gente interactúe, Ujú. no voy a decir socializar, pero sí con lluvia de ideas, actividades, digamos, de esa naturaleza, pero ya el espacio de trabajo ya no es para trabajar. Sí. Porque además suceden cosas que lo hemos visto en mucha retroalimentación que recibimos de las empresas. Un error traer a la gente a la oficina para hacer, están en modelo híbrido teniendo llamadas virtuales, Ay, ¿verdad? sí, eso lo he escuchado mucho y la gente y los colaboradores se quejan Se queja bastante. porque es como, yo esta llamada la pude haber tenido perfectamente en mi casa, Ajá, desde mi ¿verdad? escritorio. Desde mi escritorio, y bueno, bueno. Entonces, todas esas dinámicas están replanteándole a las empresas en general en Costa Rica, pero a nivel global, de qué manera van a poder ser pertinentes. Yo sigo mucho Ujú, un think tank que se llama Institute for the Future. okey. Hace como unos 10 años, ¿verdad? Que uno cuando yo lo leí, yo decía, qué interesante, eso es como en 50 años, ¿verdad? Tenía un artículo en particular que hablaba de las generaciones y de cómo iba a llegar un momento en que las empresas, al contrario de que los muchachos quieren trabajar para las empresas son las que van a tener que ir a buscar a los muchachos, convencerlos. Ujú. Y que además de eso, que es ya las generaciones que ya vemos ya saliendo, los muchachos no tienen necesariamente un arraigo a estar en una planilla, para ponerlo en coloquial, ¿verdad? O sea, el Sí. muchacho lo que quiere es un medio que le genere sus ingresos para sus gastos. Ujú. Esto puede ser 3 horas en una empresa, 5 horas en otra, 3 días en una, 4 días en la otra. Exacto. Y ese reporte, o sea, es como, ¿verdad? Como leer lo que hoy está Ujú. pasando, de que los retos que enfrentan las organizaciones para atraer y retener a su talento tiene que ver con qué tan creativos son alrededor de temas como trabajo híbrido, trabajo virtual, el valor, ¿verdad? Porque ahora los chicos quieren tener impacto con lo que hacen. Claro. Entonces, las empresas van a tener que hacer una reingeniería de que ya no es el sueldo, ¿verdad? O la estabilidad de un empleo lo que atrae a estos muchachos a trabajar. Se ha cambiado muchísimo. Ahora sí, tus dudas, que sé que las tienes. Ok, las apunté porque se me Ah, olvida. excelente. Súper. Eh, la vez pasada que estuvimos conversando con Timothy, yo me quedé con la duda de que el gobierno tiene una iniciativa para convertir a Costa Rica como en un hub de semiconductores, de la misma manera que se hizo con las empresas médicas. Ujú, Me gustaría saber cuál es la posición de CINDE con respecto a lo que diga el gobierno y lo que diga CINDE, y no son claro. lo mismo, ¿verdad? Porque no son instituciones verticales. Ujú. Entonces me gustaría saber cómo está trabajando CINDE para ver cómo se desarrolla ese sector, porque a mí me parece muy interesante y me parece que en el país hay suficiente talento para traer compañías así como de las Big Four venir a trabajar Ujú. acá en Costa Rica. Cierto. No, y es un hito histórico lo que está sucediendo. También para poner un poco en Por contexto, favor. hace unos años, en Estados Unidos, como saben, tienen este reto de garantizar la seguridad de los Estados Unidos. Ujú.
Y uno de los elementos que más refleja también, no solamente a nivel de Army o algo así, es precisamente la producción de los semiconductores, que aún hoy está altamente concentrada en Asia, ¿verdad? Y no solamente Ujú. es China, estamos hablando de Taiwán, estamos hablando de Vietnam, otros países. Entonces, cuando en el 2022, sí, en el 2023, el presidente Biden firma la ley que se logra pasar por el Congreso después de muchos años de negociación, de varios años, lo que se llama el Chips and Science Act, ¿verdad? Que lo que es cómo hacemos o cómo logramos o sea, mejorar las condiciones de seguridad en la cual los semiconductores que requiere los Estados Unidos se manufacturen en esta parte del mundo Ujú. y con ello, ¿verdad?, evitar una serie de cuestiones. Entonces, el Chips and Science Act lo que constituye es una ley que promueve una serie de incentivos para empresas de la industria de semiconductores de volver su manufactura a tierra norteamericana, ¿verdad? En este Ujú. caso, Estados Unidos. Pero también esta ley incluye un fondo que se llama el ITSI Fund, en el cual para buenas noticias de Costa Rica y junto con otros países, Estados Unidos no solamente dice, necesito reubicar manufactura y las cadenas globales de valor de semiconductores en esta parte del mundo, pero además sé que no lo puedo hacer sola. Ujú. Entonces menciona 6 países, que interesantemente, el de este lado son 2, aunque sabemos que México también está incluido, Panamá y Costa Rica. Y se mantiene también el posicionamiento de Indonesia, Filipinas, Vietnam y Malasia. Sí. Esos son los friendshoring, que es un nuevo término. Antes hablaba de offshoring, luego onshoring, ahora es friendshoring, Mm. en ese contexto de seguridad que tienen los Estados Unidos. Entonces, el hecho de que los Estados Unidos nos hubiese incluido en esa lista, definitivamente le abre una oportunidad al país, Claro, grandísima. porque ahí está. Y la gente a veces me pregunta, pero eso es simplemente porque les caemos bien, y la verdad es que no. En esta parte del mundo, el tema de semiconductores está poco desarrollado, para no decir, ¿verdad? Brasil es un continente por sí mismo y se autoabastece de su producción de semiconductores y demás. Ese es un tema. Ujú. México es definitivamente un aliado geográfico y demás para Estados Unidos. Costa Rica y Panamá, en el caso particular de Costa Rica, el tipo de operaciones como las que tiene Intel en Costa Rica, solo en Costa Rica hay, en esta parte del mundo. Entonces, es una gran oportunidad. Porque si ya hay una empresa, hablábamos de los referrals, si ya hay una Ujú. empresa que ya probó que las cosas pueden funcionar, pues ya tenemos varias oportunidades, no solo Intel, hay empresas en la parte, Intel es una planta de ensamble y prueba, tenemos empresas en diseño de los semiconductores, muy interesante. Ahí estamos hablando de chicos que tienen que tener maestrías y PhDs, por Ujú. ejemplo. Pero también tenemos una serie de otras empresas que proveen otros servicios conexos a la industria. Entonces, lo que toca ahora como país es establecer una estrategia con la cual nos permita atraer más de estas empresas, Claro. entender las dinámicas, ¿verdad? No todas las empresas pueden venir al país, no en todas las áreas podemos atraerlas, entonces hay que ser muy estratégico. Y con ese referral también tratar de ubicar dónde enfocar esa estrategia de atracción. Ujú. En nuestro caso, por ejemplo, hemos estado trabajando con un aliado estratégico que es Cruza, porque, como les decía en un inicio, si Costa Rica va a competir por atraer más inversiones, lo va a hacer por talento. Entonces vamos a tener que trabajar una milla extra en el caso de semiconductores, porque ahora se nos abre la oportunidad de tecnologías que no teníamos, modelos que tal vez tenemos que desarrollar, y en ese contexto, sí, el trabajo que se está haciendo con las universidades, con los colegios técnicos, con el INE y demás va a ser importante, porque la tecnología ha avanzado tanto, Ujú. ¿verdad? Que siempre hay una brecha que cerrar. Sí. Y nosotros lo que hemos hecho es escuchar a las empresas, ¿verdad? Que son las expertas las que saben, bueno, es que en corporativo, por aquí es donde va la tecnología. Si quisiéramos traernos algo de esto acá, los muchachos tienen que saber en electrónica esto, en eléctrica tal, en mecánica tal. ¿Me explico? O Ujú. sea,
siempre hay una área de mejora que siempre nos toca desarrollar y es ahí donde creemos que Cinde puede aportar. Súper. Ok, muy bien. Tengo otra. Ujú, adelante. Este, viendo ese panorama, eh, ¿qué como profesiones o, bueno, no solo como carreras universitarias, sino técnicos o, no sé, colegios universitarios, recomienda CINDE a los muchachos que están a punto de empezar como su educación superior que deberían de tener en consideración? Porque, por ejemplo, hay gente que tiene afinidad con el arte y dice, "Ey, me encanta el arte, me quiero ir por el arte", pero tal vez hay gente que tiene una afinidad por el arte, pero también entiende que la situación país tal vez no le va a dejar desarrollar sus habilidades artísticas. Por ejemplo, si viviéramos en México, si le gusta el arte, desarrolla el arte y vive con el arte en México. Claro. Acá en Costa Rica esa no es una realidad. Entonces, apegándonos a la realidad, ¿cuáles son como sectores académicos que deberían los chicos de tomar en consideración para el futuro De lo que se de viene. lo que De lo se que se viene viene. que CINDE está planeando, por ejemplo? Vamos a ver, y esto tiene que ver parecido a lo de STEM. Ujú. La respuesta concreta es que todas las áreas de conocimiento tienen un potencial. Nuevamente, arte. Em, si nos ponemos a ver hasta dónde ha llegado la tecnología, arte no tiene que ser nada más escultura, digamos, el que esculpe O pintura. o pintura, ¿verdad? O puede ser una combinación de pintura y arte, de Ujú. pintura y tecnología. Yo creo que es ahí donde muchas personas eh, no leen bien el tema de los perfiles, ¿verdad? Porque una de las habilidades que más se requiere, creatividad, por Es ejemplo, cierto. O ventas o en ventas. algunas. O sea, es el problema que tenemos es eso, que si yo voy a ser pintora, solo pinto, ¿verdad? Y no salgo de mi zona de confort, por así decirlo, para Ujú, replantear todo lo que yo aprendí a nivel de la ujú. estructura, de cómo pintar, el juego de colores, más. ¿Cuántas aplicaciones uno no puede sacarle a una persona que es artista? Sí. ¿Verdad? Yo, hace un tiempo tuve una reunión con un museo y hablábamos de todas las academias de danza, etcétera, etcétera. Ay, qué fatal, porque, ¿verdad? Necesitan más apoyo. Sí. Y yo decía, entendiendo cómo es o sea, de qué manera aprenden los chicos hoy, una academia de danza, una academia de teatro, tiene la oportunidad de desarrollar la currícula académica del MEP, porque el muchacho va a aprender más fácil mitocondrias, viéndolas moverse a simplemente leerlo. Pero es como uno replantea dónde está la oportunidad de aplicar el conocimiento o de transformar, ¿verdad? Lo que yo sé en lo que se necesita. Claro. La gente está muy acostumbrada, o somos muy acostumbrados a salir de la U y si salí de una carrera o se estudió una formación técnica y demás, a eso tengo que ir. Y ya los puestos ni siquiera se llaman igual, Ujú, es ¿verdad? cierto. Entonces la gente llega y me dice, es que no hay puesto para mí porque no hay ni para abogados, ni para médicos, de acuerdo, pero no estamos leyendo, interpretando de que el mercado laboral hoy es de competencias Que ha cambiado y va a seguir y va a cambiando. seguir cambiando, Sí, ¿verdad? es Entonces usted cierto. oye gente que tiene una base en biología, estudió arte y lo que está es desarrollando un software, ¿verdad? Es más, se sabe que la gente que estudia música son los mejores programadores de software que hay. De nuevo, por la estructura que Claro, por le la da la habilidad que carrera. desarrolla. Ujú. Exactamente. Es lo que nos falta en el sistema tal vez es esto. Son esos pegues, como, bueno, si quiere estudiar música, perfecto, pero tal vez músico solo, no, ¿verdad? Porque Ajá. tal vez no, Compleméntelo con algo, sí. Mm, compleméntelo con algo, De ¿verdad? hecho, Los híbridos es, hay ujú. algo bien interesante que lo he conversado con colegas y amigos, es que cuando vas a ver un perfil en LinkedIn, ves un perfil de una posición y por ningún lado dice tu carrera, ¿no? pero la descripción que da el puesto es como, yo puedo aplicar a Sí, eso. las Total. habilidades que Ajá, tiene. las habilidades que tiene. Entonces yo conversaba con amigos y me dicen, en el momento que estuve buscando trabajo, es como, aunque su perfil no se adapte a lo que esté diciendo ahí, Sí. igual aplique, porque tal vez alguna de todas las habilidades que están ahí listadas y usted la tiene, Ujú. tal vez es lo que andan buscando, como ponen, nos gusta esto, pero si tiene todo esto bien, pero si no lo Exactamente. tiene, también aceptado. Sí. Y eso me lleva a un punto que es de las recomendaciones clásicas que ahora hacemos.
la gente cree que es tener un currículum. Y la verdad es que el currículum es múltiple, es dependiendo a cómo, a qué usted va a aplicar, usted escribe el currículum, ¿verdad? Porque, Mm, por ejemplo, usted lee el perfil y dice, bueno, necesitamos que sea resiliente, enfocado a la resolución de problemas. Sí, usted tiene que desplegar esa capacidad que tiene de resolución de problemas, que sabe metodología, etcétera. No podría ser el mismo currículum para todos los puestos, Ah, ve, qué buen tip. qué buen tip. ¿sí? Nunca lo había considerado. Sí, Como, porque la gente es como, hice todo esto y aquí está todo mi currículum y ver qué le funciona, pero qué interesante Exacto, que pueda hacer varios. exacto. Y es más, los currículums de hoy en día usted los ve y, como decía, a veces nunca se supo qué carrera estudió, porque lo que se trata es de desarrollar todo ese bagaje de conocimientos y de experiencias que uno tiene, ¿verdad? Entonces uno dice, Ujú, bueno, yo enfrenté este problema, lo puede resolver de esta manera y de esa manera también mucha gente se frustra cuando va a entrevistas, porque sí. ahora las entrevistas por competencias no le preguntan a uno, recite en orden cronológico todos sus títulos y sus certificaciones, sino que le ponen muchas veces un problema a resolver, un caso, y ya la persona entra en pánico porque dice, no puedo. Y sí puede, nada más de que no estaba preparado para ese tipo de interacción, ¿verdad? ¿Sabes qué me gustaría ahorita que estamos entrando en eso? Que des consejitos de cómo debería ir un currículum, porque, por ejemplo, yo que tengo mi agencia creativa y me llegan currículums de Ajá. personas que quieren aplicar, me pasa que hay currículums que yo digo, eso está muy desordenado o qué es esto, y creo que la gente no entiende cómo es que se arma un currículum hoy en día para ir a buscar un trabajo. Sí, Entonces, ¿qué consejitos nos das en eso? yo lo que sí voy a decir dos cosas. Uno, corto, conciso y directo, A ¿verdad? lo que No vinimos. a lo que vinimos. 20 páginas no Ah, sí, funciona, no. ¿verdad? Pero para nadie, ¿verdad? Ya a estas alturas nadie lee 20 páginas. Pero ¿qué es lo que está buscando la empresa generalmente? ¿Qué experiencia tiene usted? O sea, ¿quién es usted? O sea, son las preguntas como más básicas, pero las más relevantes. ¿Quién es usted y qué experiencia tiene? ¿Qué ha podido resolver? ¿Qué ha podido desarrollar en su experiencia laboral? Entonces, generalmente usted lo ve que empieza con un párrafo descriptivo. Yo soy Vanessa Gibson, me he desarrollado en el área de tal, logrando, ¿verdad?, capitalizar mis conocimientos en etcétera, etcétera, y le da un contexto de la persona, Ujú. ¿verdad? Eso es algo muy importante. Lo otro es, ¿qué son los grandes retos que yo he logrado resolver? Y es ahí donde cuando los muchachos me dicen de la U, ay, es que yo no tengo experiencia, no puedo tener un currículum, yo digo, no es cierto. No es cierto porque usted ha pasado 5 o 6 años en la U haciendo proyectos, haciendo trabajos en grupo, Y fijo, resolvió. tuvo que trabajar con gente, tuvo que administrar su tiempo, tuvo que hacer tantas cosas, ¿verdad? Que usted no se da cuenta que usted ya tiene una gran cantidad de habilidades ya desarrolladas, pero lo piensa en que tengo que hacer un trabajo formal. Y eso no necesariamente es lo que las empresas están buscando. Lo otro es, tenemos que tener también claro, no necesariamente es en el contexto de las empresas locales, pero en muchas de las multinacionales, el currículum es leído por una máquina. Entonces, las palabras claves son relevantes, por eso es que no puede haber un solo currículum. Porque cuando usted revisa el perfil, el AI sabe que está buscando ingeniero mecánico con 5, ¿verdad? Es lo que está buscando. Si el currículum no dice nada de eso, lo descarta, Descartado, claro. ¿verdad? Entonces, de esa manera, entendiendo que ya la tecnología es la que revisa el currículum, ¿verdad? Mucha gente cuando uno le dice, es que tiene que aplicar en la plataforma. Si usted no entra a la página, aunque yo le lleve el currículum y se lo ponga a la señora en la mesa, no nos sirve porque ellos ya no ven currículums en papel y no lo ven ellas, lo ve un AI, Ujú. ¿verdad? Que es el que les hace la revisión y le pasa los 4 o 5 candidatos más cercanos al perfil. Entonces, por eso es que no hay que tener porque hay que entender qué es lo que está buscando la empresa y traducir eso en su perfil, Interesante eso, tener ¿verdad? varios currículums. Así. Sí, Que hoy yo, en yo veo día, que la gente se frustra mucho. claro, Y realmente variar el currículum no se trata de hacerlo totalmente diferente. Es ese juego de qué son las cosas que son relevantes en este puesto con respecto al otro, ujú. ¿verdad? Y resaltar eso. Ahí tenías ok. una duda. Sí. Eh, bueno, creo que eso es saliéndome un poquito de lo que estamos hablando. Eh, Algo muy curioso, porque durante mi tiempo en la universidad, una de las empresas a la que, por lo menos en la Facultad de Ingeniería, todo el mundo quería trabajar era en Intel.
Ahí se hablaban en Sí. pasillos que todos trabajan en Intel, es que Intel esto, Intel lo otro. En el momento en que Intel se lleva la manufactura y se va, no sé, fue a Vietnam, creo que se fueron, Ujú. y ahora regresan, lo que a mí me gustaría saber, no sé si Cinde tuvo que ver ahí o Ajá. fue que tuvieron una mala experiencia afuera y regresaron, ¿qué fue lo que pasó? ¿Se fueron? Ok, pero si ya se fueron de Costa Rica, ¿qué fue lo que pasó para que regresaran? O no sé si fue una cosa interna de la compañía, porque a mí me parece que si yo me voy de un país, me llevo mi operación que debe ser de múltiples Millones. cantidades de cero, Ajá. eh, trasladarla de vuelta también es otro montón de dinero que tiene que haber algo demasiado bueno en ese país para considerar regresar. No sé si Cinde Sí. tuvo que ver No, ahí. y cómo actúa Cindy en situaciones como Sí, porque esas. eso Sí, es son una situaciones emergencia, me imagino. complicadas. Claro, son crisis. Son crisis y en general, cuando una empresa, muchas veces cuando las empresas van a hacer un exit, ¿verdad? Ujú. A veces sabemos desde un año antes y se han firmado estos acuerdos de confidencialidad y hay que trabajar con la Qué duro. empresa, todo depende, ¿verdad? Y hacemos varias cosas como un outplacement, digamos, cuando ya es posible, pues se trata de buscar dónde reubicar a la gente de la empresa. Pero el tema que menciona el caso Intel, que Timothy, voy a hablar por usted, pero en el momento que Intel decide reorganizar su cadena de valor, tenía sentido en ese momento ubicar sus operaciones en Asia, ¿verdad? Y estos son mercados muy dinámicos. Y hoy todo está bien en un momento, en un lugar y demás, cambian las condiciones y hay que Moverse. ajustarse. Ujú. Entonces, sí, Intel tiene que hacer que no fue solo su Costa Rica, ¿verdad? Es una reestructuración interna que pues mueve sus operaciones a Asia. Pero, nuevamente con el dinamismo y demás, necesitan crecer. La capacidad instalada la tenían en Costa Rica y dicen, ok, de por sí ya tienen la experiencia, ya los conozco, etcétera, etcétera, vuelven. El tema del cierre de una empresa, viene que es muy interesante. Mm. Nosotros hemos tenido casos de empresas, pues, que tienen que cerrar porque han entrado en procesos de bancarrota, ni modo, tienen que cerrar, Sí. ¿verdad? Y hay varios recientes que hemos visto. Hay empresas que son adquiridas por una empresa que dice, yo no voy a tener operaciones en esta parte del mundo, yo todo lo voy a mover, hay que trabajar con ellas. Y otras que de acuerdo al mercado también deciden, ¿saben qué? Tengo que reshuffle. Ujú. Porque, y como creo que Timothy siempre lo dice, Nintendo se fue, sacó la parte del ATM de Costa Rica, lo que dejó fue una operación de servicios financieros, contables y demás. Y en lugar de las operaciones que tenía, instaló un centro de investigación y desarrollo. Ujú. Entonces pudo aprovechar mucho también del talento que tenía. Pero es porque eso se acomoda mejor a las condiciones corporativas de la empresa, De ese momento. que ese momento necesitaba hacer este reajuste, Ujú. ¿verdad? ¿Qué es lo que posiblemente está pasando en otras empresas con este mismo tema del CHIPS Act, ¿verdad? Ujú. Están viendo la oportunidad de recibir incentivos en Estados Unidos, pero para ello tienen que manufacturar en Estados Unidos. Y bueno, por la contienda geopolítica entre Estados Unidos y China, además, ¿verdad? Hace que las empresas tengan que repensar, bueno, ¿dónde me es mejor? Claro. ¿Me quedo en China o en Asia, donde tengo el supply chain completo, todo está funcionando bien? ¿O reubico parte o todo, dependiendo de la corporación, en Estados Unidos para poder aprovechar estos incentivos? Son decisiones corporativas muy complejas, multidimensionales, ¿verdad? Porque estas son corporaciones globales. Entonces, el estar o no en una zona geográfica puede significar una gran diferencia en su mercado. Claro, implica demasiado. Para Implica ellos mucho, implica mucho. implica bastante. ¿Más dudas? ¿Ya estás? Ok, yo tengo dudas con el tema de empleo. ¿Qué recomendaciones, porque también lo mencionabas con respecto a entrevistas, qué recomendaciones le das a las personas en entrevistas cuando van? Porque pasa de todo, Ah, Vanessa. sí, Yo que la hago gente llora. entrevistas, sí, pasa de todo. Bueno, en despidos también pasa de Ah, sí, todo. sí. Es que en despido yo lo puedo entender, pero en la Ajá, entrevista es donde digo, se pone tan nerviosa la persona que llora, ¿verdad? claro, sí. Y bueno, hay algo importantísimo, ¿verdad? Que ojalá la gente hiciera. Tienen que investigar sobre la empresa a la que van a la entrevista, ¿verdad? No hay nada peor. Yo que he preguntado, ¿y qué sabes sobre nosotros?
y se quedan ahí patinando. ¿sí? Es terrible. Es terrible. El problema es la gente que no lee en general. Nosotros en la feria, pues, nos desvivimos montándole toda la información, el instructivo, vea, entre, lea, revise. Igual llegan a la feria y es buena, es Que no sin sabe. plataforma. Pero sí tienen que saber sobre la empresa, sí tienen que entender el puesto al que van. Y otra de las cosas que yo creo que es importante es que sí tienen que hacer preguntas, ¿verdad? La gente siente que es un one way communication, ¿verdad? Es como, Ujú, ellos me van a preguntar a mí, yo no tengo nada que preguntar. Y si voy a preguntar el salario. Pues no, tiene que leer, tiene que informarse, cuáles son las últimas noticias de esta empresa, qué ha pasado, cómo yo puedo aportar o cómo esperan que yo aporte, por ujú. ejemplo. Em, y lo otro muy importante además, que yo siempre lo digo es, las entrevistas son 100% actitud, ¿verdad? Y eso es, o sea, yo lo que más busco en una persona que va a entrar es su actitud. Exacto, pero la gente muchas veces llega en no, o en, no sé, uno les ve en la cara como pereza. Ujú. Entonces ya uno se comienza a cuestionar si está así en la entrevista, cómo hacer. Entonces, de las recomendaciones, uno, por favor, es muy importante leer y empaparse sobre la empresa, leer y empaparse sobre el puesto, que es muy importante además. em, Llegar preparados a enfrentar cualquier tipo de entrevista, ¿verdad? Como les decía, hay empresas que sí siguen en su modelo tradicional, la HR o la dueña de la empresa se sienta con usted y lo entrevista. Ujú. Hay empresas que le ponen a uno un jurado que lo entrevista con distintas preguntas dependiendo de sus áreas. Es que hay de Sí. todo. Si usted está seguro de sí mismo, del conocimiento y la capacidad que tiene, logra enfrentar cualquier tipo de entrevista, Ujú. ¿verdad? No es que pase de ileso de todas, pero uno tiene que estar muy seguro de sí mismo también, que es lo que yo siento que mucha gente duda, ¿verdad? "Ay, ¿será que no me van a dar? ¿Será que me lo van a dar?". No, o sea, lo que la empresa espera y más ahora, se habla de que la habilidad más demandada por las empresas es la resiliencia. Y eso tiene un montón de connotaciones, particularmente en la entrevista. O sea, Sí. cómo usted recupera, o sea, porque la gente comienza a hablar, no lee su audiencia, que es lo otro, ¿verdad? Pero si siente que ha caído en la entrevista en un hueco, uno tiene que, ¿verdad? Retomar. Retomar Ujú. y demostrar la capacidad que tiene. No, y algo que me parece a mí muy valioso, que el tico no lo hace mucho, que tal vez en Estados Unidos se ve un Ujú, poco más, es como esa negociación, como voy a negociar con la persona de recursos humanos lo que yo quiero, lo que yo estoy dispuesto a dar, hasta estoy dispuesto a negociar salario, ujú. porque creo que en Costa Rica no hay una cultura de negociar el salario y es súper Es importante. súper importante. Y usted bien lo menciona, en otras culturas es parte. Eh, Porque es un win-win, ¿verdad? Es Exacto. un doble vía. Creo que lo que usted menciona es muy, muy cierto en las generaciones de X por arriba, ¿verdad? Ajá. Que estamos acostumbrados a, "Ay, gracias a Dios que me van a dar el empleo", y uno Sí. no cuestiona. Pero con los muchachos de hoy en día Ya lo hace más. lo hacen muchísimo más. O sea, yo he estado en entrevistas en donde yo no he podido ni hacer una pregunta. Pues, ¿híbrido o virtual? ¿Parqueo o no parqueo? De una vez. ¿Cuántos días? ¿3 días? O sea, son muy agresivos ahora, porque ese tema de, yo no sé si es work-life balance o simplemente que ellos quieren tener full dominio de su tiempo y demás, Y de su vida y en de su general. vida, Ujú. ¿verdad? Hace que los muchachos sean un poquito más extrovertidos. Lo que tienen que agregar a eso es simplemente informarse sobre la empresa, o sea, no llegar agresivamente a hablar de sus necesidades, de lo que ellos quieren, Sí. y cuando les preguntan: "¿Y qué sabes de mi empresa?", no sabe nada, Ujú. porque ahí sí ya queda en una situación bastante complicada, Ya queda muy mal. ya queda muy mal. ¿Qué consejos das para ir a una feria? Porque tal vez para alguien es muy abrumador decir, ok, son tantos puestos los que buscan, pero son un montón de empresas, un montón de gente, qué sé yo, en la antigua aduana, nadie me va a Sí, dar trabajo. sí, Bueno, eso es lo que yo imagino que sí, puede sí, sí, pensar sí, la sí, gente. total. ¿Qué consejos le das a la gente cuando va a una feria de empleo? Bueno, igual que esto, ay, por favor, lean, de verdad, lean, porque, digamos, por ejemplo, eh, cuando nosotros anunciamos 4.500 puestos, digamos, un perfil puede tener 100, 50 o 20 vacantes, porque la empresa quiere varias personas en esto.
Entonces, hasta eso, digamos, la tecnología le permite a usted filtrar. O sea, ¿cuál es mi área de interés? Contabilidad, para poner un caso. Ok, Ujú. ¿qué de contabilidad hay? Puede hacer que yo no tenga que ir a la feria porque nada de lo que está ahí planteado me satisface, ¿verdad? Pero bueno, vamos. Entonces, hay que leer, hay que entender cuáles son las empresas que están buscando. Ellos siempre publican sus perfiles, lo que decíamos ahora, prepararse para el perfil, ¿verdad? Que me interesa. Y hay gente que llega y es súper eficiente en la feria. Son 4 puestos en 4 empresas y eso es todo, porque ya lo demás es redundante. Sí, Distinto a las personas que recorren toda la feria, y aplican en todo lado. aplican en todo, pero lo peor es esto, cuando no interactúan con las empresas. Hay gente que uno los ve acercarse al stand, se quedan a 20 metros de distancia, ven a otra gente interactuar, pero nunca se animan a ir a hablar con la Sí, empresa. solo están escuchando. Exacto, y uno lo que necesita es venderse, ¿verdad? O sea, la feria presencial, créame que es un tema de venta, porque si fuera necesariamente coleccionar currículos como mucha gente piensa, Ujú. a eso lo mando yo por email o lo subo en la plataforma. Las empresas quieren ver gente brillar, ¿verdad? Quieren entender, mira, este muchacho me pareció súper Anotarlo. interesante. Lo Ujú. anota porque se desenvolvió, estuvo interesado, sabe de la empresa, sabe lo que quiere. Me explico, ese es el tema que yo creo que en las ferias la gente entra con mucho temor, ¿verdad? Con muchas inseguridades y con muchos esquemas mentales predefinidos. Es que yo soy abogado, solo puedo Ujú. trabajar como abogado. Y Ujú. no es como, pero yo creo que hay puestos para usted. No, pero es que no dice abogado, ¿verdad? O lo que sea. Y no es como, no, pero vamos a ver, usted tiene capacidades que puede explotar en otras áreas. Todo ese tipo de cosas son importantes en una feria. Ujú. Eh, y sí, las ferias se llenan y todo, pero lo complicado siempre es esa sensación de, wow, se están devolviendo sin nada, ¿verdad? Pero tiene que ver mucho con esa interacción que logran desarrollar con las empresas y con el ecosistema que se les abre en las ferias. ¿Qué podemos esperar para el país, Vanessa? Yo sé que obviamente no vamos a hablar de empresas y así, pero ¿qué puede esperar el país con lo que se viene en, qué sé yo, empresas internacionales que vengan a abrir en otros sectores? ¿Qué podemos esperar a corto o mediano plazo? Bueno, yo soy bastante creyente y yo estoy convencida de que la divina providencia tiene a Costa Rica muy bien posicionado. Muy distinto a lo que para nosotros a veces es tan retador, que es, por ejemplo, cómo le garantizamos la cantidad de gente que quiere una empresa. Eh, o las situaciones simplemente del clima de negocios, ¿verdad? O sea, hay cosas que constantemente están cambiando. Pero Costa Rica siempre ha logrado posicionarse. Entonces yo creo que, punto, y aparte del tema chipset, ¿verdad? Y Ujú. semiconductores, Que eso es grandísimo. que eso es gratísimo, ya es un tema. Pero yo sí veo es el continuo crecimiento, por ejemplo, de una industria como la médica, ¿verdad? La de dispositivos médicos. Estamos muy bien posicionados. Ya hay un proven track record de verdad y hay un Ujú. brand. Costa Rica ya tiene. Y en servicios, o sea, servicios es un sector que se ha transformado tanto con la tecnología. Bueno, tanto es así que uno de los retos que estamos teniendo ahora es que hay empresas que no se instalan en el país, pero que están contratando ticos. Cierto. Entonces, nos dicen las empresas que están aquí, pero esto es competencia desleal, o sea, haga algo, ¿verdad? Y uno es como, bueno, es que no podemos hacer nada porque este es un mercado y el muchacho, hoy un muchacho con inglés y en ciertas áreas puede tener, no debería, Ujú. pero hay muchachos que tienen 2, 3 trabajos, ¿verdad? Sí, que aplican en LinkedIn y se los dan. Hace como un año, una empresa hizo toda una campaña en LinkedIn. Si usted es de Costa Rica y está en esta área, queremos hablar con usted, Wow. ¿ok? Entonces estamos con un talento que es altamente reconocido a nivel internacional. Lo que tenemos es que desarrollar al talento para que sean más las personas que tengan estas oportunidades. Y es ahí donde hay un reto país importante en cómo nosotros poderle transmitir a las personas que sí, tal vez no estudiaron una carrera universitaria, pero que puede desarrollar sus competencias y puede adquirir destrezas técnicas, ahora con las famosas certificaciones y demás, y Claro. puede competir y puede entrar al mercado, Ujú. pero hay que hacer un esfuerzo.
Súper. Sí. Muchas gracias, Vanessa. No, con todo gusto. Muchas gracias a ustedes por el ¿Tenías, espacio y por las excelentes ¿tenías una preguntas. pregunta más? No, 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 no. Ah, te vi como que ibas a abrir No, micrófono. bueno, no sé. Creo que sí tenía una, pero no la apunté. Mala mía. Bueno, ahora la pregunta es fuera de cámaras. De verdad, muchas gracias por venir y por Un placer. toda la información que has dado el día de hoy. Muchísimas gracias. Siempre a la orden. Muchas gracias. Ay, y- suave, 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 ya me acordé. Ah, ya te acordaste. Sí, ya me eso, acordé, ya me Casi me acordé. voy Sí, tarde. sí, sí. Corte, corte. Corte. Ujú. Me gustaría saber cada cuánto tiene programado, o no sé si eso es una programación, como ferias de empleo CINDE. Ahí donde me puedo enterar yo que cuándo van a hacer la feria, dónde van a Ujú. hacer la feria, cuáles empresas van a estar en la feria para yo Claro. prepararme. Como por ejemplo, yo quiero entrar en Intel, como estaba Ujú. diciendo hace un rato. Entonces, yo sé que Intel va a estar en la feria de CINDE, entonces voy preparado para la posición que me interesa. Entonces, como Claro. para que la gente tenga un tiempo de preparación. Ujú. Bueno, la feria presencial la estamos haciendo solo una vez al año, en el primer trimestre generalmente, Sí. aprovechando el verano y no afectar mucho a la gente con las lluvias. Porque a lo largo del año están los famosos job boards, donde las Ujú. empresas publican Ajá. sus puestos y la gente puede interactuar. Como le digo, la feria hoy presencial tiene un enfoque de posicionamiento de brand personal, ¿verdad? Hacemos una de esas principios de año y luego en Sin the Jobs, que es en la Ajá. página, La página, la sí. persona puede ir de manera constante a ver cuáles empresas están buscando. Incluso tenemos dentro de la plataforma un espacio, que es algo muy importante, para los chicos universitarios y de colegios técnicos. Bueno, colegios técnicos funciona un poco diferente, pero The Talent Place es un espacio en donde los chicos pueden ir a buscar pasantías, Mm. ¿verdad? Eso es muy importante porque muchos Eso de es ellos dentro de la misma de- página. dentro de la misma página. Ah, qué lindo. ¿Verdad? Entonces, eran separadas, pero usted Ujú. que es experta, entonces me convencieron de que había que unirlas. Mucho mejor, sí. Está bien, ok, están unidas. Y entonces está inmerso y esa página tenía dos objetivos. Orientación vocacional, Ujú. porque ahí publicamos temas como las 10 carreras de mayor demanda, las 10 certificaciones de mayor demanda, ese tipo de cosas. Ujú. Pero además de eso, las empresas publican sus pasantías, porque cuando uno está saliendo de la U, muchas veces es muy efectivo hacer la pasantía y quedarse. De hecho, a mí me Es pasó, lo mejor. ya comentando un poquito más personal, Ajá. que cuando yo estaba buscando mi pasantía, entré en The Talent Place. Mm. Pues, o sea, no estoy haciendo, ¿cómo se llama? Ah, yo no Promoción. sabía Sí, sí, sí. Ah. Es efectivísimo porque uno aplica directamente a las compañías. Ajá. En ese momento me llamaron de una empresa buenísima. No pude decir que sí por cuestiones académicas, de Ajá. horario, como que yo tenía que ir en la Sí. mañana a la U y el brete no me lo permitía. Ujú. Pero de Talent Place, en serio, es muy bueno. Entonces, si alguien que está Sí. escuchando esto está buscando pasantía, ese es el lugar. Ese es el lugar. No, Ahí vieras es. que sí, y las empresas son muy activas porque el tema de las pasantías, a diferencia de lo que sucede en países, particularmente Estados Unidos y demás, acá es muy distinto, Ujú. ¿verdad? El TEC lo tiene definido, es un semestre y demás. Pero, por ejemplo, en la UCR, Ujú. usted lo hace porque usted desea hacerlo, Ajá, Ujú. ¿verdad? ajá. Y entonces tiene que acomodar su horario a Exacto. todo eso. Ah, Entonces hay un para reto, poder ir. por Ujú. ejemplo. Pero sí, una pasantía, por ejemplo, es de las recomendaciones que nosotros damos mucho a los recién graduados o que están pronto por graduarse, Ujú. porque realmente les ayuda también como a madurar Claro. esa transición, ¿verdad? De la academia al Al trabajo. trabajo. Ujú. No, y la experiencia que te va a dar cuando salgas. Totalmente. Solo eso. Exacto. Pero sí, ahora sí estamos. Esa era. Listo. Muchas Muchísimas gracias, gracias, Vanessa. Gracias a Vanessa. usted. Súper bien. Y gracias a todos ustedes. Si les gustó este episodio, recuerden darle me gusta, comentarnos si quedaron con dudas. Bueno, igual pueden buscar a Cinda también si quedan con dudas. Exactamente. Ahí pueden buscarnos. Pero bueno, sin más, nos escuchamos y nos vemos en un próximo episodio. Suscríbanse. Así, Háganme feliz. suscríbanse al canal, por Vieran favor. qué contento me pone que ustedes se suscriban y que comenten, porque estamos venciendo el algoritmo. Exacto, así que Muchas gracias. suscríbanse. Gracias. Chaito. Chao.